Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por atender esta nueva convocatoria del Real Instituto de Estudios Asturianos, en concreto de la Comisión Cuarta de la IDEA, que, como saben ustedes, se ocupa de los temas sociales, jurídicos y económicos. En esta ocasión nos convoca el ciclo de conferencias sobre 100 años de los diarios Región y La Voz de Asturias, coordinada por José Ramón Patterson, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, que me acompaña a mi derecha, a su izquierda. A mi izquierda, a su derecha, se encuentra Gustavo Bueno Sánchez, presidente de la Fundación Gustavo Bueno, que va a ser el ponente de esta jornada. El 24 de julio de 1923 se fundó Región, salió Región. 60 años después, el 30 de noviembre de 1983, saldría su último número a la calle. De su sede, de la calle Fray Ceferino, vi salir en alguna oportunidad, siendo niño, a su gran director, Ricardo Vázquez Prada, que fue 3 décadas periodista de este diario. Él era paciente de mi padre y un voluntarioso jugador de tenis. Con la raqueta bajo el brazo, lo tengo visto recorrer las pistas del Real Club de Tenis, ya bien anciano, bien entrado en años. Sus novelas, especialmente El Grito de Dios, que tanto gusta aún a mi querida madre, las tenemos todas dedicadas en casa porque Ricardo Vázquez Prada pagaba con ellas unas consultas que mi padre jamás le cobró. Tiene, por cierto, un monumento de Víctor Ochoa que se le parece, cerca del Carlos Tartiere. Digo esto porque no ocurre con todos los gustos de señeros personajes asturianos o incluso también de periodistas. Tomasino Vázquez Prada era genial no solo escribiendo, sino hablando en la radio. ¿Quién puede olvidar aquellas greguerías, aquellas gotas de tinta que soltaba en radiocadena con ráfagas, entre ellas en las que no dejaba títere con cabeza? Me viene ahora a la memoria las que dedicaba a un compañero de prensa, periodista de su época, que cambió de bando político en la transición, y cada vez que tenía oportunidad de hacerlo, después de aquella musiquilla, pues decía Milín Comicaya, se refería claramente a Emilio Romero. Hubo también otros destacados miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos que participaron, intervinieron, dirigieron Región. Es el caso de Constantino Cabal o de Sabino Alonso Fuello, que, como digo, compartieron la condición de miembros de esta docta casa con la dirección de Región. Y al igual que la semana pasada hemos también de rememorar aquí a Luis José Ávila, al que solo le faltó dirigir la Nueva España porque lideró, como saben, Región y la Voz de Asturias. Manolo Abello, también otro periodista con gusto, también yo creo que el gusto del parque se le puede parecer a él, no sé por cierto de quién es ese gusto, pero Manuel Fernández Abello también fue periodista de Región. En fin, José Antonio Cepeda, Juan de Leguri, Juan de Lillo, que también fue director. Por cierto, Juan de Lillo, autor de un valiente editorial el 23 de febrero del año 81, cuando todavía al momento de cierre de esa edición no se sabía cómo iba a discurrir el golpe de Estado del coronel Tejero. Y aquella página al día siguiente, el día 24 por la mañana, era muy valiente. Fue justamente una editorial hecha por Juan de Lillo. José Ramón Patterson, que no solo fue periodista, comenzó su labor, su andadura. Hoy vi en las redes que estuvo 3 años y 9 meses trabajando en Región, sino que José Ramón Patterson fue además también el autor del primer folletón cultural, del primer suplemento cultural de un periódico, que tenía además una gran querencia a lo asturiano, tal vez porque Ricardo Vázquez Prada era un entusiasta del folclore asturiano. Quien nos recuerda aquellas páginas dedicadas a los grandes de la tonada, a los grandes de la música asturiana. La línea tradicionalista o de humanismo cristiano que inspiró Región coincidió con otro medio más o menos afín y contemporáneo, como era El Debate, fundado en 1910, años antes, y que se publicó hasta 1936.
un medio recuperado ya en formato digital en el año 2021, con idéntico aliento que el impulsado en su día por el cardenal de origen santanderino Ángel Herrera Oria, un jurista y un periodista de fuste. Por cierto que en la génesis de Región, ese espíritu que se respiraba en determinados medios, que seguramente Gustavo Bueno nos ilustrará sobre él, coincidía porque dense cuenta que el Maximiliano Arbolella, el padre Arbolella, como saben ustedes, director del Gran Carballón, ahí también trabajaba en el Carballón Constantino Cabal, que después fue director de Región. Por tanto, estos primeros autores, estos autores que después despuntaron en Región, bebían de las mismas fuentes de ese humanismo cristiano llevado a la prensa. Por cierto que Constantino Cabal, la primera colaboración en prensa la hace en el Zurriago Social, que era un medio que había fundado el grandísimo padre Arbolella, una personalidad asturiana que debemos de tener muy bien presente. Este medio, como digo, el debate contemporáneo de alguna manera, y también de la misma línea que Región, es hoy uno de los más influyentes de España, lo que confirma que iniciativas como esta de resucitar cabeceras históricas, como se ha hecho con el diario La Voz de Asturias, que tiene hoy en día una presencia en la red de una gran importancia. Como digo, esas ideas de resucitar cabeceras históricas a través del formato digital tal vez sería una propuesta atractiva para la sociedad actual, que ya ha dejado de comprar periódicos. La semana pasada, en un diario en Madrid, un diario digital, precisamente en el debate, en la sede del debate, me enteré del número de periódicos que vende el ABC, periódicos digitales, en papel, y realmente la cifra es verdaderamente increíble, ¿no? Es decir, la cantidad tan ínfima de periódicos que se venden en papel frente a los 12 millones o 13 millones de gente que consulta, sobre todo los medios digitales en abierto, los que no tienen ese muro de pago. Como digo, de lo que hoy nos va a ocupar es de un medio que es Región, que como estos que en su día desaparecieron, puede en cualquier momento volver resucitando el espíritu de aquellas iniciativas, no solo ideológicas, sino también de aquellas iniciativas empresariales que dieron lugar al comienzo de esta andadura, de estos 60 años, de estas 6 décadas intensas de este gran diario asturiano. Como aquí hemos venido a escuchar a nuestro ponente, cedo la palabra al coordinador de las jornadas para que lo introduzca. Buenas tardes. Gustavo Bueno, nuestro ponente, hablará de los orígenes de Región, o sea que yo voy a hablar de su muerte, ¿no? La noche del 30 de noviembre de 1983 yo tuve el infausto honor de retransmitir para toda España en el programa Hora 25 de la cadena SER las últimas horas del diario Región. Lo dirigía entonces Hora 25 el periodista asturiano Manuel Antonio Rico, que tenía bastante querencia por el periódico y por Asturias, y dedicó casi media hora de aquel programa a recordar la singladura de una publicación que acababa de cumplir meses antes los 60 años. Por los micrófonos, aquel día de la SER, pasaron entre otros Ricardo Vázquez Prada y Julio Gestos, de sus últimos directores. Los últimos años de Región habían sido bastante problemáticos. En 1979 se hizo cargo del periódico un grupo empresarial llamado Inés S.A., que en realidad era una sociedad interpuesta auspiciada por el gobierno de Adolfo Suárez y la UCD para formar un grupo editorial que cogiese el testigo de los medios de comunicación social del Estado, la anteriormente llamada cadena del movimiento, porque era previsible su desaparición o bien, como ocurrió finalmente, su privatización. Para la nueva etapa del diario se eligió como director a Juan de Lillo, procedente en aquel momento de la Nueva España, y junto a él desembarcamos un pequeño grupo de periodistas repescados de Asturias Diario Regional, que moriría también un par de meses después, y que entonces ya estaba dando sus últimos estertores. Éramos Julio Puente, Daniel Serrano, Miguel Rosado, Celso Alonso San Julián, el maquetista Fernando Marcos y yo. Meses después se incorporaron también Alberto Menéndez, Pilar Rubiera, Carlos Fuente y David Serna Novis, entre otros. Cuando nos incorporamos a Región tenía una plantilla bastante exigua. Estaba Julio Gés, Armando Magadán, Óscar Luis Tuñón, Constantino Álvarez Tino, Merceditas Cabal Valero, la gran cronista social de Asturias,
y el fotógrafo Sierra, aparte de varios colaboradores, entre ellos uno muy singular, Alfonso Bufor, y digo singular porque era el único cronista que se dedicaba única y exclusivamente a hacer crónica de bolos, ¿no? El objetivo era reflotar el periódico, una tarea que era ardua y prácticamente imposible porque, aunque abundaba el talento, escaseaba la financiación. Región tenía poca publicidad y la venta era bastante corta, con lo que, para sobrevivir, y a pesar de que no tenía excesivos gastos y la nómina era también bastante pequeña, necesitaba inyecciones periódicas de dinero. Nunca tuvimos la certeza, pero sí la convicción de que esas inyecciones provenían de lo que entonces se llamaba el Fondo de Reptiles, que era un dinero que manejaba el gobierno a su antojo y sin dar cuenta a nadie, ¿no? Hay constancia de que al menos en una ocasión la nómina se pagó con la venta de 50.000 periódicos atrasados que había adquirido la empresa Desarrollo de Operaciones Mineras, DOMI, que estaba vinculada a Rosa, ¿no? El asunto se destapó porque algún administrativo del DOMI, desconocedor de aquella operación, se percató de que no habían llegado los 50.000 periódicos y lo reclamó. La cuestión era que en los almacenes de la calle Fray Ceferino apenas había unos cientos, ya que los devueltos que no se vendían se destruían, ¿no? Así las cosas, Leopoldo Calvo Sotelo sustituye al frente del gobierno a Adolfo Suárez, cuyo equipo, especialmente su cuñado y jefe de gabinete, Aurelio Delgado Lito, y Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo y diputado por Asturias, con el apoyo de la UCD regional, habían sido los muñidores de aquella operación. Meses después de su salida del gobierno, Suárez funda el Centro Democrático Social, el CDS, y comienzan los problemas más graves de región, que queda completamente huérfano. Los supuestos propietarios, Inés S.A., nos dicen que la compra nunca llegó a materializarse y se desentendieron del asunto, y los antiguos alegaban que aquello ya no tenía nada que ver con ellos. Si me confundo, como ahí está José María Tuñón, me puede corregir, ¿no? ¿Qué nos quedaba a los trabajadores? Pues utilizar el propio periódico para denunciar la situación y dar estopa a diestro y siniestro. Durante unos meses los trabajadores nos adueñamos del periódico y publicamos lo que considerábamos que era noticia, sin cortapisas de ningún tipo y sin que nadie fiscalizase o censurase lo que hacíamos. Eso sí, entre la incomprensión también de nuestros propios compañeros de profesión, ya que apenas contábamos con el tibio apoyo de la Asociación de la Prensa, y eso porque algunos de los redactores, la mayoría de los redactores, pertenecíamos a ella, ¿no? Aquel periodo coincidió con unas elecciones, las generales de octubre de 1982 y las autonómicas y municipales de 1983, y lo aprovechamos para contar lo que ocurría y denunciar la actuación de la UCD, hasta el punto de que en plena campaña de las elecciones generales, Matías Rodríguez Inciarte, entonces ministro de la Presidencia y candidato de UCD por Asturias, se presentó en el periódico para pedir un poco de comedimiento. Meses después, semanas después, no salió elegido, por cierto. También el alcalde, Luis Riera Posada, que se había pasado en Alianza Popular y había encabezaba las elecciones de mayo del 83, siempre nos reprochó que su fracaso frente a Antonio Masip, que fue el que ganó las elecciones municipales, había sido culpa nuestra. Así las cosas, a lo largo de 1983, cuando dejamos de cobrar, fuimos abandonando el periódico, muchos de los redactores, y así llegamos a la noche, los que quedaron a la noche del 30 de noviembre, cuando se imprimió el último ejemplar con Daniel Serrano como director en funciones. Dos palabras a gran tamaño ocupaban la primera página del periódico: nos cierran. Fue, como decía, hace 40 años, 60 después de su nacimiento, en 1923, y de ello nos va a hablar precisamente Gustavo Bueno Sánchez, que es el presidente de la Fundación Gustavo. Cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias a Javier Funceda y a José Ramón Patterson, a la institución, por invitarme a esto, y por intermedio de Javier Pérez Batalla, que es quien le debo estar aquí, ya lo pagarás, y encantado de poder intentar contarles los orígenes de Región y mi parecer sobre su discurrir, que gracias a esta obligación impuesta de intervenir en este acto, pues he tenido que fijar
con más detalle. Obviamente, pues yo me he dedicado esencialmente a estudiar cosas que tienen que ver con Asturias, es decir, mi tesis doctoral la hice sobre Fray Ceferino González. Entonces, en su momento, pues tuve que buscar en región pues las cosas que se habían dicho sobre Fray Ceferino, pues de la mano de don Cesario, por ejemplo, ya en los años 30, y región, pues como hay parte de su colección está digitalizada y se puede consultar, etcétera, etcétera, y además, pues algo se puede hacer. Ni que decir tiene que tengo que agradecer también a José María García Puñón Aza, que es sobrino del fundador de región, de Bernardo Aza, pues las informaciones y facilidades que me ha brindado. Si el cierre de región pues fueron 3 años, más o menos, de una situación pues difícil y compleja que seguramente pues convendría analizar con mucho detalle, no solo con tu memoria biográfica, sino que habría que procurar, y es una tarea que, Paterso, tú la puedes hacer perfectamente, que sería mantener conversaciones con algunos personajes que están vivos todavía del momento, y de otros medios, y que conocen, para intentar reconstruir la situación de la caída casi necesaria de región, porque de hecho años antes, cuando se estaba preparando la transición a la democracia coronada, pues ya región tenía el San Benito de ser un periódico tradicionalista, ultracatólico, etc., mientras que no se sabe por qué La Voz de Asturias pues se había vendido el aura de que era un periódico de izquierdas, cosas así, pues simplemente a veces porque ponían una frase como ya murió el raposo o cosas así. Entonces, es decir, que para la sensibilidad de aquellos momentos y la propaganda existente y bien dirigida, pues era suficiente. Pero vamos a los principios. Decía que se tardó más o menos 3 años ese proceso de descalarlo. Tardó también pues, casi 3 años en ponerse en marcha. Es decir, el proyecto de hacer un periódico que sirviera para unir a las derechas de Asturias, o en Asturias, ya estaba funcionando en el año 20. Y no paralelamente al debate, como bien has dicho, sino totalmente inspirado por el debate. Es decir, la relación de quienes hacen región con el debate es totalmente directa, como veremos ahora. Y lo que sí discrepo con respecto a la calificación que ha hecho Javier Junceda es tacharlo de tradicionalista en el contexto de su fundación, porque no tiene nada que ver con el tradicionalismo. Es decir, el debate que en la versión digital renacida pone fundado en 1910, es verdad que se fundó en 1910, pero en 1910 era otro debate y son las continuidades que hay. En 1911 el debate, después del 12º, creo que era, Congreso Eucarístico el 22º Congreso Eucarístico Internacional, que se celebra en Madrid en junio-julio del año 11, el debate lo compra José María de Urquijo, fundador de Editorial Vizcaína y de la Gaceta del Norte, para tener un periódico católico de acuerdo a lo que se había acordado en aquel Congreso Eucarístico que se había celebrado en Madrid con mucho éxito, congreso que se celebraba por distintos lugares del universo mundo. Y encomendó la gestión del debate a la ACNP, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que habían fundado a la par pues, un soldado jesuita, que era pues, Ángel Ayala, y un abogado del Estado, que era Ángel Herrera. Claro, se le dice el cardenal Herrera, eso es
es un anacronismo, en el sentido de que Ángel Herrera no se hizo presbítero hasta después de la Guerra Civil, no fue nombrado obispo pues hasta el año 47, cardenal en el 65, y desde el 69 pues tiene abierta causa de beatificación, pero parece que Francisco no tiene prisa, podría haber aprovechado con la reaparición, por ejemplo, del debate, ¿no? para verlo elevado a los altares. Es decir, el cardenal Herrera, el abogado del Estado Herrera Oria, que es ACNP, lo pone en marcha jesuitas, pero en realidad es una organización civil donde el mentor es Ángel Herrera, que inmediatamente ACNP se va a aliar con Maura, es el maurismo, y entonces el maurismo, dentro de las evoluciones de la derecha, pues el maurismo es su tercer momento, es la llamada por bueno derecha socialista, es decir, no es ni la derecha tradicional, primaria, digamos carlista, ni tampoco la derecha liberal, sino que es el momento más avanzado de una derecha que se puede denominar derecha socialista, que se denomina derecha socialista. ¿Por qué? Pues porque incorpora plenamente todo lo que tiene que ver con la cuestión social de la Iglesia, con el tener que incorporar toda la situación tal como se está agitando en el contexto de las internacionales obreras, etcétera, etcétera. Y entonces, en buena medida, la historia de región va a ser una historia de conflicto entre distintas derechas o de posiciones de fuerza en función de los momentos de la historia de España también. Entonces, el debate, habíamos dicho que en el año 11 lo compra, o sea, se lo pone en el debate en manos de CNP, pero el capitalista vasco que lo había comprado, Urquijo, se enfada con Herrera Oria y con ACNP porque defendían la figura de Alfonso XIII como rey de España, y estos eran más tradicionales, eran más filocarlistas, con lo cual lo que hace Urquijo es deshacerse de la propiedad del debate y transferírsela a Herrera Oria. Herrera Oria entonces lo que hacen es fundar la Editorial Católica en el año 12, con lo cual en el propio debate en 3 años, en el 10, 11 y 12, en el 10 es un periódico que tiene otro origen, está medio cascado, lo compran en el 11, lo hace ya ACNP, pero el control absoluto del debate por parte de ACNP es a partir del 12, cuando pasa a depender de la Editorial Católica, cuando en el 31, en el 32, cuando empieza la República, sabiendo lo que puede venir, pues la Editorial Católica pone en marcha el diario Ya, que es el que resistirá pues, durante todo el franquismo hasta que pasaron cosas y también se murió. Y el debate, pues en el año 36, pues se convirtió en el mundo obrero. Es decir, que fue requisadas sus instalaciones y pasó a ser el lugar donde se editaba el mundo obrero, y decidieron la Editorial Católica, terminada la guerra, no resucitar el debate, sino mantener el diario Ya. Entonces, la figura clave para poner en marcha, o el proyecto de poner en marcha región, es Aza, como hemos dicho, Bernardo Aza, que era presidente de la agrupación maurista de Oviedo, candidato a Cortes por la agrupación maurista en el año 19 y 20, y para que vean el vínculo con Ángel Herrera, en el año 19, es decir, cuando todavía no se estaba pensando hacer el región, Ángel Herrera participó en un mitin en el Campo Amor apoyando a Bernardo Aza. Es decir, porque Bernardo Aza era miembro de ACNP, ya en ese momento. Es decir, y él y el
El Debate fue un periódico muy moderno y muy avanzado en su momento, y mucho más a partir de principios de los años 20, es decir, cuando se está gestando Región, que es cuando Ángel Herrera envía a Estados Unidos a Graña, a un presbítero, a aprender el nuevo periodismo americano de la mano del... ¿cómo se llama este? El premio famoso de periodismo que en Estados Unidos, Pulitzer, manda a Graña a la escuela de Pulitzer de periodismo, y luego, al volver, años después, pues montarán la primera escuela de periodismo privada que se monta en el entorno de CNP y del Debate, y que supondrá una renovación absoluta del estilo de la prensa y del modo de dar las noticias, etcétera, etcétera, y los vínculos hasta la guerra civil entre periodistas que han estado en el Debate, están en la CNP y que están en Región, es total, como ahora veremos. Entonces, Bernardo Aza era el mayor de 9 hermanos. Pues su padre fue alcalde de Mieres a principios del siglo, pero una familia, pues, digamos que no tenía tampoco en aquel momento grandes recursos, pero donde Bernardo Aza, que para que le pongan las fechas, nace en el 87 y en el año 4 termina la carrera de perito agrícola, que en el 6 es capataz por la Escuela de Minas de Mieres, y en el 13 se licencia en Derecho. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, él como gestor de empresas de carbones, pero también él luego reclamando minas propias, por ejemplo, pues en el año 16 pues presenta la solicitud de registro de 8 hectáreas de la mina Oportunidad en Morcín, y así sucesivamente, más luego sabias y prudentes inversiones en bolsa, etcétera, etcétera, determinan que Bernardo Aza se convierte en una persona con posibles económicos para poder abordar proyectos, pero siempre, digamos, en el contexto maurista. El Debate queda parecido, porque estaban en la misma línea, diríamos, de derecha socialista. Fíjense, para que se vean esos matices, en el mitin que les decía del año 19, en el que participa Ángel Herrera, la propaganda que publica el propio Debate. El Debate dice: propaganda en Asturias. El día 11 a las 8:30 de la tarde se celebrará en el Teatro Campo Amor en Oviedo un mitin en el que hablarán don Bernardo Aza por la agrupación maurista, don Gonzalo Meras, director de El Pueblo Astur, con los jaimistas y regionalistas. Otra sensibilidad. Don Ángel Herrera, don Antonio Goico Echea, y dice: los conservadores obetenses enviarán al mitin un representante no designado aún. Es decir, ahí tenemos mauristas, jaimistas, conservadores que no han enviado el representante, y el proyecto de Región precisamente es crear un medio para unir a las derechas de Asturias, para unirlas desde la perspectiva maurista, pero manteniendo su independencia. Y esa tarea, que en diciembre del 20 ya está perfectamente definida, en enero del año 21, el 1 de enero del 21, ya contratan a una persona para ir comprometiendo posibles accionistas de ese periódico, que además quieren que sea un periódico que tenga una amplia base societaria. No quieren que sea un periódico de un cacique o de un capitalista, sino que esté su capital ampliamente repartido. Y contratan a José Fernández Vuelta, que era, pues, más joven, tenía entonces 25 años, que tenía un programa de deportes y que era de Ribadesella, le contratan, o sea, tienen una entrevista con él en diciembre. Quienes tienen la entrevista con él, pues es, por supuesto, es el Bernardo Aza, pero también otro personaje que va a ser clave en la puesta en marcha del periódico, que es Modesto González Pola, del que hablaremos ahora mismo, que es el que también desde el año 20
del año 21, del año 21 empieza a poner en marcha toda la organización técnica y tecnológica del futuro diario. Es decir, año 21-22 y no aparece hasta mediados del 23, estuvieron 2 años y medio preparándolo. El intento, el criterio que tienen los mentores, Bernardo Azza, Modesto, González Pola, no es hablar ellos directamente con los posibles inversores para no tener que comprometerse demasiado, sino contratar a Fernández Vuelta para que haga ese trabajo de vendedor. Él cuenta en un artículo que lo pueden ver en internet, porque lo he subido estos días y que aparece, que lo escribe con siglas, porque luego él se enfadó precisamente con Constantino Cabal por un malentendido y dejó región, pero en el número extraordinario del cincuentenario del año 73, con siglas, hace un artículo muy interesante para la historia de estos primeros momentos, donde él dice que encontró una acogida estupenda para evitar que hubiera un monopolio de capitalistas, digamos, entre los accionistas. Había un límite, que sospecho que eran 25.000 pesetas, el límite. La sociedad anónima se constituyó con 500.000 pesetas en su momento, en el 23, y los 2 primeros, digamos, inversores con el máximo de lo permitido, pues fueron 2 indianos del tabaco que estaban retirados en Ribera de Sella, uno pues el dueño de Partagás y otro el que tenía el Palacete, que todavía se mantiene, creo que ahora es un hotel rural, La Piconera, en Ribera de Sella. Entonces, esos 2 enseguida, en una misma sesión, ya invirtieron, es decir, y muy pronto, que había perspectiva. Sí, también cuenta él que había un granado de accionistas de 100 pesetas, que eran sobre todo sacerdotes, presbíteros, párrocos, que tienen menos medios, o lo que fueron. Bien. Entonces, para no demorarnos, digamos, ¿cuándo quebró ese proyecto de hacer el diario de las derechas de Asturias? Pues cuando intentaron incorporar Fernández Vuelta a Tartiere, que era, pues, como todo el mundo sabe, porque la ciudad la preside el monumento a Tartiere, pues le propusieron este proyecto de hacer un diario uniendo las derechas, y Tartiere no mostró demasiado interés, pero Tartiere sacó su propio diario, que es La Voz de Asturias, unos meses antes que Región. Es decir, se levantó la liebre. Y fíjense también el detalle, Región lo querían llamar Región, Tartiere fue más allá, dio ya el nombre de Asturias. Aquí no hay que olvidar también el contexto político de la Revolución de Octubre y cómo esta voluntad, el debate que fue pionero en estas cosas, pero de estos otros medios que salen después de la Revolución de Octubre y de toda la propaganda comunista, marxista, anarquista que se está haciendo en los primeros años 20, frente al internacionalismo proletario que propugna la Unión Soviética, lo que se procura es potenciar regionalismos que en el caso de Región, como diremos ahora, no tienen ninguna voluntad de romper la unidad de España, cosa que sí, ya estaba totalmente en germen y expresada pues en los regionalismos protosecesionistas, pues vasco y catalán en aquellos momentos, y décadas antes también. Entonces, con lo cual, el ideal de hacer ese diario que uniera a las derechas asturianas, pues quedó fragmentado porque el mayor capitalista de Asturias, pues decidió crear su propio medio, su
propio medio, que obviamente pues era un medio pues seguramente más, es decir, que habría más que ponerlo en la derecha liberal que en la derecha socialista, en ese contexto, al margen luego de la evolución del periódico. Bernardo Aza, fue el mentor de Región hasta su asesinato en el año 36, en cuanto empezó la guerra civil, y fue víctima, fueron a buscar la casa y lo torturaron y lo asesinaron salvajemente, y entonces eso supuso una crisis seria del propio periódico, de la propia empresa, como es natural, porque también hay que decir que en esos 13 años, desde el 23 al 36, Región era el diario más implantado en Asturias, vendía más ejemplares que el Carballón y que la Voz de Asturias, y cumplía las funciones de un periódico, como diremos ahora también, no solo de Oviedo, sino de Asturias, con corresponsales, con responsabilidades vinculadas a veces a los kioscos donde se vendía el periódico, con kioscos propios, con todas las estrategias comerciales propias del momento. Bernardo Aza, cuando se produjo la dictadura de Primo de Rivera, se apartó de la política, aunque retomó su actividad política llegada a la República, y Bernardo Aza fue diputado 2 veces en Cortes por Asturias, la primera por Acción Popular y la segunda por la CEDA, y cuando fue asesinado pues era diputado. Podemos sintetizar, adoptar una dedicatoria que Manuel Pilares, el poeta minero, conocido como El Rojo, que Manuel Pilares dejó escrita en su libro Poemas Mineros, publicado en el 46 en Oviedo, donde dice: a la memoria de don Bernardo Aza, que entre todos sus títulos prefería el de capataz de minas, y que fue el hombre que mejor comprendió y más hizo por los mineros. Ni que decir tiene que los vínculos y la presencia en Región de lo que son los sindicatos católicos, Arbolella, que tú lo mencionaste, Llaneza, es decir, está totalmente presente. Es decir, es el momento de la articulación poderosa de todo el sindicalismo católico frente al socialismo de clase propugnado desde la Unión Soviética, y con todas las dialécticas internas pues, del Partido Socialista, que no se hizo tercerista, sino que se mantuvo, que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, y cuyas juventudes fueron las que sí que se mantuvieron en la línea de la Tercera Internacional, y que luego pues eso desembocaría, como es natural, en el 34, que en el caso de Asturias tuvo especial protagonismo trágico, aunque en otros lugares de España pues fue mucho más efímero, fue un fracaso como proceso revolucionario, salvo en Asturias, como todos sabemos. Y un momento que evidentemente en la historia de la región es importantísimo. Y por cierto, ya que la colección, que está digitalizada en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica desde el año 23 al 33 del diario Región, es la colección que procede de esta casa y que se digitalizó con medios del Ministerio de Cultura y que se ofrece en abierto, pues curiosamente está disponible en internet septiembre del año 34 y noviembre del año 34, pero los números que publicó Región en octubre del 34 no están a disposición del público por internet, hay que ir a mirarlos en papel. Es raro, en tiempos de memoria democrática, y cuando al año que viene se cumplen 90 años del 34, pues estaría bien quitar esa sospechosa
no presencia de los números de octubre del 34 en abierto en las redes sociales. Eso os lo hacéis mirar, a ver quién metió mano ahí. O si es para no asustar al personal o lo que sea, ¿no? Bien, voy a perfilarles mínimamente la personalidad de Manuel de Modesto González Pola. Modesto González Pola va a ser un personaje fundamental mientras que Aza es el ideólogo político y económico, el hombre práctico es Modesto González Pola Menéndez. Este hombre era farmacéutico y empresario. De edad, era de la misma edad, era un coetáneo a Bernardo Aza, eran nacidos en el 87. También vinculado al debate, vinculado muy católico. De hecho, él escribió un par de artículos en el debate en el año 11, contando sus vacaciones en Gijón y en Oviedo, que tienen el mayor interés. Y este fue un hombre que de estudiante, ya estudiando farmacia en Madrid, fue muy impulsivo, era muy joven, aparece en una comisión de estudiantes de farmacia que luchan contra un decreto que querían hacer equiparando a los enfermeros con farmacéuticos. Entonces, claro, generalmente los farmacéuticos pues, protestan que esa equiparación sería el fin de la profesión de las farmacias. Y él, mientras estudió en Madrid farmacia, fue futbolista y junto con su socio, él había nacido en Gijón, pero luego vivió toda su vida en Oviedo, junto con su amigo y socio José Asensio Fernández, pues en el año 15 fundan, ya licenciados en farmacia, tienen una farmacia, montan una revista, España Farmacéutica, el año 15 al 24, y organizan los laboratorios Aspol de los señores Asensio y Pola. Y Aspol registran en el año 18, es decir, antes, siendo jóvenes, muy jóvenes, bastante jóvenes ellos, registran un medicamento, la patente de invención de un medicamento que lo llamaron chocolate Aspol, y que era un tónico reconstituyente que lo estuvieron fabricando en la calle Uría número 23, en los sótanos, hasta el año 70. Dicho de otra manera, Modesto González Pola tenía tiempo para poder dedicar a región, porque el negocio le iba solo, con los chocolates Aspol y con su socio, este laboratorio que tenía. Modesto González Pola tuvo 3 hijos, Gerardo, que murió soltero, Marcelino, que fue sacerdote, y el más conocido, pues el pintor César González Pola, que nació en el 21 y murió en el 89. La esquela de Modesto González Pola cuando murió, pues era farmacéutico, veterano constante de adoración nocturna, y él fue el que logró encontrar una rotativa para la región, la compró en Lisboa, la rotativa del diario, una rotativa que había dejado de utilizar el diario O Século, y se la trajo a Oviedo, y entonces fueron los que pudieron, facilitó poner en marcha las condiciones materiales para poder hacer el periódico. De manera que en el año 23 se constituye la sociedad editora de región, que es Editorial Gráfica Asturiana, con un capital de 500.000 pesetas y con 3.500 acciones de clase A, de 100 pesetas cada acción, y 300 acciones de clase B, de 500 pesetas cada acción. Y entonces, pues nada, el número 1, cuando sale el número 1 de región, el eslogan que tiene,
al lado de la cabecera, en la mancheta, pues hay dos frases. Una es: como buen asturiano, amarás a Asturias sobre todas las cosas. Amar a Asturias no excluye, antes fortalece el amor a España. Y la otra frase es: diario de información gráfica y literaria desligado de todo compromiso con personas, entidades y agrupaciones políticas. Estas dos frases duraron 10 años, duraron hasta el 32. A partir del 33 ya empezaron a llamarlo Diario de la Mañana. Región Diario de la Mañana se quitaron esas frases. Esas frases parece que la frase del amor a Asturias, etcétera, parece que quien la redactó fue el primer director de región. El primer director de región fue Francisco Aznar, que era un de Zaragoza, había doctor en historia, muy aragonesista. De joven publicó en la Revista de Aragón, hizo oposiciones a cátedras de Universidad de Historia y no la sacó, y entonces se trasladó a Madrid y trabajó toda su vida, 15 años trabajó como periodista en la Correspondencia de España, dedicado a hacer la crítica de teatro, fundamentalmente. Y muy amigo pues, del fundador, del propietario de la Correspondencia de España, que luego fue el que fundó también Informaciones en el año 22. Y era redactor jefe de Informaciones, pero también con esa crónica de teatro, sobre todo cultural. Bueno, pues a Francisco Aznar le invitan a venir a dirigir región, viene los meses anteriores a la aparición de región, organizan todo el equipo, y Aznar está como director 3 años aquí. Y se va argumentando razones de salud. No, que yo sepa, no se conservan, o no he visto otras explicaciones de por qué se fue, que si hubo algún malentendido, se hablaron muy bien de él cuando se fue, etcétera, etcétera. Pero su marcha supuso cierta crisis al periódico, porque además el que había traído él como redactor jefe, que era un personaje peculiar, Ángel Luya Cabanelas, que eso, de Ángel Luya no he encontrado ni la fecha de nacimiento ni de defunción, pero rastreando por ahí, arañando, pues el que tenga interés que lo mire, porque era un personaje que solo duró 3 meses como director de región, y de repente se fue también, se volvió a América. Este era gallego, muy católico, pero probablemente un tanto desequilibrado, por lo menos en su biografía. Si buscan en internet pueden encontrar unas cuestiones que tuvo 10 años o 15 años antes, pues publicando en revistas republicanas versos heterodoxos para exaltar la Semana Santa, porque no le habían aceptado como fraile en un convento que quería entrar y cosas así. Entonces este hombre se marchó a América, estuvo en Buenos Aires. Allí su foto sí que se puede ver en Caras y Caretas, la famosa revista bonaerense, pero donde aparecen fotografías suyas con 2 conferencias que había pronunciado. Una era la cuna de Colón gallego, reivindicando que Colón era de Galicia, y la otra porque pues unos que le habían dado un premio de poesía por Canto a la Paz. Y entonces muy vinculado, era carlista, a las cortes carlistas, pero ya digo, si ven, está recogido en internet, lo pueden ver ahí la página que tenemos dedicada a la región, y pueden ver que era una persona inestable que por lo visto se volvió otra vez a América después de que le quedaba grande ser director de región, que igual como redactor jefe lo controlaba bien Aznar, pero a los 3 meses se fue. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó región sin director,
y tuvo Modesto González Pola que ejercer de tercer director como último extremo, es decir, el farmacéutico. Entonces, hasta que lograron pues, fichar pues, a otro director, que fue Florentino Carreño y González de la Pulmariega, que estuvo solo unos meses, muy poco tiempo, y que también pues, que era de la Pulmariega, pues ese era era de ACNP, cantaron de ACNP, pero prácticamente se dedicó poco, no se implicó en región. De hecho, Fernández Buelta dice de él, durante el tiempo que dirigió Florentino Carreño de corto mandato, agudizó el periódico una tendencia de estancamiento informativo muy polarizado. Y esa situación la vino a salvar Constantino Cabal. Constantino Cabal, pues, durante 3 o 4 años, pues, hizo una labor de dinamización del asunto, y ahí sí que se puede sospechar pues divergencias entre los periodistas que enviaban de Madrid, de ACNP, que por ejemplo el propio Vuelta, él se queja, de Madrid no nos enviaron ni siquiera un aprendiz de fotógrafo, y entonces Fernández Vuelta tuvo él que aprender a hacer fotografías y luego se convirtió, bueno, Fernández Vuelta luego fue arqueólogo y todas estas cosas, muchas de sus fotografías sirvieron para la restauración de la Cámara Santa, por ejemplo, después del desastre de la Cámara Santa, etc., y él cuando escribe sí menciona Madrid, o sea, en realidad Madrid era el debate donde contaban con los especialistas que les podían ayudar, ¿no? Bien, bueno, no voy a ir con todo, porque si no aquí esto se hace larguísimo y ustedes aburren, y para que quede tiempo para... Pero sí que voy a mencionar un poco puestos en personas a Ricardo Vázquez Prada, ya que se ha hablado de él. Claro, Ricardo Vázquez Prada no es el primero de su familia que entra a trabajar en región. Es decir, Ricardo Vázquez Prada había nacido Vázquez Prada en Pola de Siero, donde su padre era secretario del juzgado municipal, y su padre, que era Manuel Vázquez Prada, dejó viuda pronto a su mujer, con 4 hijos y 2 hijas, y ella se tuvo que dedicar a ejercer como maestra nacional, que lo era, pues para poder mantener a la familia, y tenía la plaza en Murias de Ayer. Por eso Ricardo Vázquez Prada pues luego tenía una monomanía favorecedora a los que eran de Murias, como pues quiso dejarlo ver pues en los famosos concursos que tú has mencionado, no solo las crónicas, sino los concursos de la canción asturiana, donde aquí está presente García de Tuñón, José María, pues que era secretario de los jurados de aquellos concursos, y entonces pues alguna anécdota me ha contado sobre ese ardor por Murias que tenía Ricardo Vázquez Prada. Pero bueno, entonces, Ricardo Vázquez Prada, que cuando murió la madre, la maestra nacional, María Luisa Blanco Díaz Fáez, murió en el 57. En el momento de morir la madre de Ricardo Vázquez Prada, 3 de sus hijos eran periodistas. Manuel, subdirector de Arriba, Fernando, corresponsal de Arriba en Barcelona, y Ricardo, director de región. Sus 2 hermanos mayores habían empezado su carrera en región. Manuel trabajó en región, Fernando trabajó en región, y Ricardo entró más tarde, porque era más joven, a trabajar en región, pero él empieza en el año, o sea, Ricardo ya firma cosas en región en el año 32, con lo cual, digamos, estuvo 51 años vinculado al periódico. Como ya dijo antes Javier, él adopta
el alias de Tomasín. ¿Por qué Tomasín si en su familia no hay ningún Tomás? No puso Ricardín. Pues probablemente, vamos, esto es una sospecha, tengo que leer todavía algunos de los libros que dejó Vázquez Prada, que igual dice algo por ahí, pero buscando en el propio región Tomasín, pues Tomasín era entonces un personaje tan famoso como Charlot o como el gordo del flaco, Fati, y lo llamaban Tomasín. Si alguien busca en la Bulgopedia dirán, se le llamaba antes de la guerra Jaimito y luego empezó a llamarle Tomasín. Una tontería, es decir, desde el año 20 en región están continuamente, bueno, toda la prensa, pero en región en particular, desde el año 23 están anunciando películas de Tomasín, Tomasín en el fútbol, Tomasín, bueno, eran películas que se ponían, 2 películas seguidas, breves, de humor, y entonces Tomasín era conocido por eso, con lo cual sospecho que algún vínculo tiene que haber en que ese Tomasín se trasladara como seudónimo. ¿Por qué? Porque Ricardo empieza a firmar como Tomasín porque él se empieza a dedicar solo a escribir de fútbol. Él ya a esas alturas, bueno, su hermano mayor, Manuel, estaba en la voz desde el principio, luego pasó a trabajar en la voz de Asturias, y el otro hermano pues era el corresponsal en Ujo, y luego también estuvo en plantilla en región. Tomasín entonces empieza a hablar de asuntos de fútbol en septiembre del 32 y muy pronto empieza con los famosos punterazos de Tomasín, que se convierten en un instrumento que sirve para popularizar en esos primeros años de la República Española el fútbol como fenómeno de masas y victoria democrática. De hecho, como cosa curiosa, para que vean los vínculos con el debate, bueno, eso no se lo digo de memoria. En el año 33 se produce un partido de estos que luego servirán de rivalidad regional, que es el Sporting contra el Oviedo. Y entonces Región ya tenía repartidos los papeles. Entonces Tomasín era el que hablaba y defendía al Oviedo, y un tal Omicron era el del Sporting. Entonces, para evitar que la crónica de Región, de ese enfrentamiento entre el Sporting y el Oviedo, pues pudiera ser sesgada en función de quién la hiciera, decirle, no, vamos a buscar un cronista imparcial. ¿Y de dónde lo trae? Del debate. Es curiosísimo. Eso 10 años después de aparecer Región, que dice que el vínculo se mantenía ahí totalmente. Traer al cronista deportivo del debate para hacerlo de árbitro internacional en la prensa de aquel enfrentamiento. Bien, entonces, Vázquez Prada fue, y eso es un asunto que estoy estudiándolo y que dispongo de los documentos para poder perfilar bien qué sucedió, porque la lista de directores de Región, aunque figuran por ahí algunas, pues hay que revisarlas, porque en las redes ustedes saben que la mayor parte de la gente lo que les gusta es copiar lo que han puesto otros, y entonces no se encargan de mejorarlo. En el año 5 nosotros creamos ya una página en filosofía en español, en filosofía.org, sobre el diario Región, con unas pinceladas mínimas sobre lo que había sido Región, y ahí con una lista de directores, una serie de cosas, con errores en los nombres en algún caso y cosas así. Eso, si lo buscan ahora en internet, pues esos errores están en 5 o 10 páginas por lo menos, y blogs y cosas así, porque el personal del corta y pega es lo que gusta, ¿no? Pero bueno, esa página del año 5 ya no existe, está mejorada y está en renovación, y entonces es muy interesante la situación de
de Vázquez Prada después de la Guerra Civil, porque, no adelantemos tanto, vamos a mencionar brevemente quién fue director en la época de la República, desde abril del 31, 2 de abril, antes del 14 de abril del 31, hasta enero del 34, o sea, antes de la República, antes del 34. Fue Antonio Álvarez Solís. Antonio Álvarez Solís, que era de Mieres, y que era relativamente joven, nació en el año 2, fue director con 29 años y procedía del Carballón. Procedía del Carballón, de donde pasó al debate en el 25 y lo envían del debate. En el 31 Álvarez Solís lo envían del debate. Entonces él estuvo hasta el 34, en que desde el 1 de febrero del 34 se va al noticiero de Zaragoza. Y Álvarez Solís murió repentinamente en el 50, siendo director de La Voz de Galicia con 48 años, murió muy joven. Un hijo suyo, Antonio Álvarez Méndez, nacido en el 29, fue el primer director de la revista Interview en el año 76 y le gustaba firmar con el nombre de su padre. No sé por qué perversión, pero es un Álvarez Solís que luego aparecía apoyando a Bildu y cosas así, pero no confundirlo con el director de región. Pero bueno, es decir que un trauma infantil. Bien, entonces, en el año 34, Vázquez Prada, que es la primera vez que en región desvelan quién es Tomasín. O sea, la noticia, la confirmación de que Tomasín es Ricardo Vázquez Prada por escrito en región, yo la he visto en los primeros números del mes de noviembre del 34, cuando dan la noticia: Tomasín está mejorando, no corre peligro, en la pasada revolución le rompieron 2 costillas, está en el hospital, se temió por su vida, pero no hemos podido ir a verle porque los médicos no dejan que le vayamos a ver, pero está fuera de peligro. Y luego Vázquez Prada tuvo sus dificultades cuando, después de la guerra, en un momento determinado, le destituye la autoridad de prensa, y tras por denuncias, hay muchas de las cartas, denuncias, cosas que tuvo que tratar el Consejo de Administración de Región, pues venían derivadas de que no estaban guardando la imparcialidad que pregonaba el periódico, que estaban apoyando que no estaban apoyando lo suficientemente al tradicionalismo. Claro, pues, quienes vean esto y no sean sean más jóvenes, pues deben saber que en cuanto al poco de empezar la guerra en Oviedo, que dura poco, lo que era el diario Avance se convierte en la Nueva España, que es periódico de Falange Española de las Jons. Falange Española de las Jons desaparece en el mes de abril, del 37, cuando se produce pues, un golpe de Estado en Salamanca, por el cual Franco determina el partido único y le añade la T a la Falange Española, entonces pasa a ser Falange Española Tradicionalista de las Jons, y con un cambio de vestuario, que era a una camisa azul, pues poderle poner la boina roja, para integrar, para hacer aquellos proyectos de mira a las derechas, pero ya en tiempos de guerra. Pero claro, las disputas de los de la boina roja, con todas sus sensibilidades y dificultades y peleas internas, pues se van a traslucir en esos asuntos. Es muy interesante la continuidad que hay de colaboradores de región, y no les he dicho un nombre absolutamente importante aquí, que es Emilio Gutiérrez. Emilio Gutiérrez, presbítero y capellán del convento de las Salesas de Oviedo. Emilio Gutiérrez está desde el principio, y también desde el principio en el Consejo de Administración de Región
pues está otro sacerdote, que es Donato. Emilio Gutiérrez puso muchísimo dinero para el periódico. Ahí ya que otros vengan a investigar y vayan a los archivos eclesiásticos o vean si era dinero suyo, su familia tenía dinero, pero de hecho Emilio Gutiérrez se le agradece en algunos momentos en las actas del Consejo de Administración que de su bolsillo haya comprado 5 coches para repartir el periódico, una vez que se rompió un pacto que tenía con la Voz de Asturias para compartir gastos de distribución de los periódicos por toda Asturias. Por ejemplo, pues ya no llegan hasta Llanes, llegan hasta Nueva y desde Nueva lo llevan a Llanes en tren, o sea, toda la logística normal para un periódico. Y entonces este hombre pone, la sociedad le debe 150.000 pesetas, él pide que se las devuelvan, pide montar una imprenta para poder resarcirse en los locales donde estaba, en el que es Álvarez 7, luego no se quiere ir de la imprenta que ha puesto para su propio negocio, es decir, ahí tiene sus dificultades, pero sí que hay vínculos muy importantes de elementos eclesiásticos en relación desde el principio, y uno de los que tiene una gran continuidad pues es el indiscutible don Cesario, pues el famoso autor del esfuerzo medular del krausismo contra la obra gigante de Menéndez Pelayo, que además pues fue el autor de una serie de 11 o 12 artículos que se publicaron en Región pues en el año 62-63 para dar la bienvenida a Oviedo al catedrático de filosofía Gustavo Bueno, pues llamándole Región, le decíamos, ha llegado aquí un catedrático de filosofía, el fratello Bono, para darle un toque de masón o cosas así, y entonces, pues nada, obviamente Bueno no respondió. Lo único que hizo entonces, solo que eso iba a decir, igual se conservan los archivos de Región, no se conserva porque no se conservan esos archivos. Lo que hizo Bueno en el año 62 fue al fotógrafo de la universidad pedirle que reprodujera una foto de un libro de antropología de un salvaje de estos africanos con unos huesos cruzados por las narices. Le hizo una foto así grande y se la envió a nombre de Ricardo Vázquez Prada diciéndole, pero ¿cómo publican cosas de estos colaboradores, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sin escribirlo en el mismo sitio, pues para evitar que pudieran llevarlo al juzgado. Pero no, por lo menos para quedarse satisfecho un poco de aquella anécdota, ¿no? Pero bueno, bien. Y entonces, tanto don Cesario como, por ejemplo, Jesús Evaristo Casariego, que fue redactor de Región antes de Lillo, ¿no? Antes de la irrupción de ese proyecto Salvador, o lo que fuera, pues tienen continuidad como autores antes y después de la guerra, que es lo que da una continuidad, y evidentemente pues que la Región es un medio, ya para ir terminando, que yo creo que sí que, hombre, se me había ocurrido la idea que ha lanzado Javier Juncera, es de recuperar la cabecera, por eso de las continuidades, ¿no? Pero de hacerlo, yo le sugiero que se haga con capital asturiano, o sea, que la Voz de Asturias pues es una continuidad discutible, pues hecha por la Voz de Galicia, y la Nueva España pertenece pues, a un grupo también exótico, y entonces pues comercio por supuesto, claro, comercio. Es decir, que no hay ningún medio, ninguna cabecera histórica asturiana que se mantenga, entonces el Carballón sería demasiado obetensista pretender recuperarlo, pero Región pues tiene su aquel, y entonces, como él no lo ha dicho, pero Juncera es fiel colaborador del debate renovado, pues nada, eso está hecho, Y entonces, pues nada, yo termino y si alguien quiere preguntar algo, pues... ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer una postilla? ¿Hacer algún tipo de comentario? Lo que sea, estamos abiertos. Yo quisiera abrir el fuego en relación con el socialismo, la derecha socialista. Quien viaja a Europa
significativamente quien viaja a Alemania, quien viaja a Bélgica, a Holanda, no le tiene que explicar lo que es el socialcristianismo, que ninguna relación guarda con el socialismo de tinte marxista o que abandonó el marxismo hace algunos años. Como tampoco tienen que entender o tampoco tienen que explicarles lo que es el sindicalismo que no tenga que ver con el tema ideológico. Es decir, cuando llegan a España sindicalistas de Europa y ven el modelo que tenemos nuestro sindical asociado a determinadas ideologías, les sorprende que no haya iniciativas como las que en toda Europa existen y como aquí, por ejemplo, pues el padre Arbolella puso en funcionamiento ese humus que dio lugar a esta iniciativa extraordinaria que fue el debate, ese socialcristianismo que, como digo, bueno, pues yo desde luego no creo que se pueda calificar de derecha socialista, eso es otra cosa diferente, eso es una ideología vinculada a la doctrina social de la Iglesia, a lo que era en aquel momento, en la época, el génesis de estos diarios era la Rerum Novarum, la doctrina de León XIII, y que eso fue evolucionando a través de distintas encíclicas hasta convertirse en algo que no tiene nada que ver con aquello. Como el otro día me decía Contino, un sacerdote, dice: ahora a los sacerdotes ya no tenemos que hablar del más allá, no tenemos que hablar de Dios, tenemos que ser especialistas en cambio climático, de lo que no tenemos ni idea, o de las cooperativas o cosas de ese tipo, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que sigue estando vigente esa doctrina social cristiana y que puede perfectamente ser visible, tener encuentro con algunas de las opciones que puede ser de derechas o de centro, que puedan perfectamente actuar. Vamos a ver, espera, está siendo víctima de la propaganda de la izquierda. A ver, efectivamente, el discurso dominante, por ejemplo, en los profesores de historia realmente existentes en la región y en España, pues te dirían, pues Geón es un periódico fascista, o facha, o la derecha, lo que sea. Pero claro, ahí no están hilando fino. O sea, esos son caracterizaciones totalmente absurdas, pero y que tampoco es un invento del debate, porque es un invento de final del siglo XIX, cuando empieza la cuestión social. Es decir, que y en Asturias tenemos el ejemplo en el Marqués de Comillas, y lo que aquí se hace, lo que hacen sus empresas mineras con respecto a las otras. Claro que es muy cómodo decir, este es el sindicalismo amarillo, por un Vaticano color, ¿no? Pero claro, el Marqués de Comillas en sus empresas en Asturias, es la cuenca del Ayer, ahí sigue el modelo inglés de evitar el socialismo de clase, adelantándose al asunto. Claro, desde el punto de vista de quienes propugnan otros modelos, dichos de izquierdas, ese modelo lo considerarán paternalista, etc. Pero es que no tiene nada que ver. Arbolella lo combatió. Claro. Combatió a comillas. Bueno, pero sí, lo combaten. Hombre, evidentemente, sí, pero porque habían pasado 20 años. Es decir, que son procesos que van evolucionando. Es decir, el poblado, el pueblo que hizo la empresa del Marqués de Comillas, donde los trabajadores tenían su casa, donde tenían los buenos trabajadores. Los buenos trabajadores. Los malos no tenían una de esas casas. No, pero lo que no podían era, los domingos tenían que ir al coro, y por eso la tradición de coros. No, pero eso era el modelo inglés también. Es decir, no había seguridad social todavía, porque no la había, pero sí que había un compromiso de la empresa en no dejarles colgados. Es decir, las reivindicaciones que estaban haciendo en aquel momento algunos sindicatos llamados de clase, se intentaban resolver por la vía de los sindicatos católicos. Y el Marqués de Comillas llevó a 100.000 obreros entonces a Roma de peregrinación, a León XIII, y tenía una fuerza tremenda. Y la disputa entonces, y esa disputa
por ejemplo, claro, decir que la llevaron a cabo los jesuitas, bueno, los jesuitas en todos los procesos de los últimos 150 años tienes jesuitas, digamos, a la izquierda y a la derecha, y entonces, evidentemente, la organización siempre gana hasta ya la debacle final, que es Francisco, y eso ya igual es el fin de los tiempos. Así que, claro, porque fíjense si está mal la cosa, que ya el primer papa jesuita que han tenido que poner, nunca han tenido que poner. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el enemigo principal de los sindicatos de clase son los sindicatos católicos. Y ahí es curiosísimo, tanto Arbolella como los vínculos con Llaneza, etcétera, y las indistinciones que hay en esos momentos, y que precisamente es importantísimo recuperar textos, por ejemplo, del Carballón en Asturias, para romper con los maniqueísmos ridículos de profesores analfabetos que se conforman con ignorar esa literatura e ignorar a los autores. Mira, a mí me ha sorprendido al procurar repasar estos nombres de estos directores primeros y tal, prácticamente no hay nada sobre ellos. O sea, en muchos, o sea, ni fechas de nacimiento, ni de muerte, ni entradas biográficas. Tienes que ir rastreando en prensa o en sus obras las cosas. ¿Y por qué? Porque no hay absolutamente ningún interés en estudiar eso por parte de profesores y de instituciones. Y esa es una labor que es relativamente fácil hacer hoy en día. Volvemos a región. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si se puede preguntar. Sí, bueno, o sea, pero yo soy una maestra que está fuera de Asturias todo el tiempo, pero bueno, me he enterado por el periódico que he sido alumna de su padre. Entonces digo que los sindicatos católicos no les prometerían la dictadura del proletariado, por ejemplo, o hacer el paraíso soviético en España, cosas así. De hecho, Arbolella, que trae aquí ese sindicalismo católico de sus viajes por Europa, lo explica en sus obras. Don Maximiliano lo que escribía es que decía, no, es que lo que tiene que hacer el obrero es colaborar fielmente con la empresa, pero como es natural, lo que no se puede hacer es la explotación. Es decir, esa es una cuestión de término medio que a nosotros nos cuesta tanto entender y en Europa se entiende perfectamente. Bueno, y otra cosa que le quería decir, pero ya puestos a hablar de... usted dice, bueno, que el social, el cristianismo, que la doctrina de la Iglesia se podría encajar en un partido de derecha o de centro. Puede ser, o de izquierda moderada. ¿Eso? De izquierda moderada, sí. Vamos a ver. O de Podemos, ¿por qué no? Los frutos maduros siempre son en climas templados. No, vamos a ver, quienes van a ver al Papa hoy son los de Podemos y los demás. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad lo que es un mito es la izquierda y la derecha en nuestros días, una vez que cayó la Unión Soviética en el 90. Y entonces, lo que hay que tener claro es y Asturias, y por eso es importante recuperar estos textos y reanalizar estas cosas. ¿Por qué la crisis de Asturias en buena medida es porque el sistema se ha visto obligado a desarticular toda la empresa que estaba controlada por los sindicatos de clase, y no hay otro, y es el modo de acabar con ese hacer aquí una jornada sobre el socialcristianismo, pero ahora ya es muy tarde para... Bien, pues si no hay ninguna pregunta más sobre región, una ahí. Sí, me voy a preguntar si existe... Dos, perdón, sí, dime. Si hay algún listado de periodistas o de corresponsales que se hubieran pertenecido a Guerrero. Que si hay algún listado. Yo no tengo que yo sepa, no, pero es relativamente fácil. Si estás buscando un nombre, buscando tanto en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica como en la biblioteca, en el listado de la Biblioteca Nacional, aunque no se pueda consultar en línea, si lo puedes consultar en la biblioteca pública, pues puedes encontrar nombres. Lo único que tengo que aclarar es que la hemeroteca de Ridea pues, fue creada y cuidada por Manolo Abello. Fue Manuel Fernández Abello el que, según entra uno a mano derecha, tenía un cuartín donde él la puso a funcionar. Y por tanto, esa desaparición de esos ejemplares, Abello no está aquí para saber dónde están esos... No me has entendido, los ejemplares que no están volcados a la vez. No están volcados... Están digitalizados, pero no están hechos públicos. No. De todas maneras, me encargaré de verlo y... Sí.
Otra pregunta ahí, sí. Un comentario rapidísimo y una pregunta muy rápido. Creo que es muy interesante el debate que se ha dado en torno a las categorías, ¿no? Políticas, lo derecha, socialista. ¿Acaso lo que suena raro del término es que el término socialismo realmente ha sido secuestrado? Entonces parece que el socialismo se lo apropió o fuese solo una especificación necesariamente marxista. Pero el término socialismo, digamos, es una idea más general que desborde el ámbito puramente marxista. Ahora es interesantísimo, como caso concreto, en el año 16 había con ese rótulo, es decir, no solamente como una categoría de la obra de Bueno, sino con este rótulo, Partido Socialista Monárquico Obrero Alfonso XIII, fundado en el 16. Es decir, esos mismos elementos relacionados con la doctrina social de la Iglesia después de León XIII, la guerra urbana, no tenían empacho en asumirse. Era maurista, ese era un partido maurista. Sí. Ahí está. No, pero partido con apoyo público en Barcelona y donde iban los reyes, y era Partido Socialista Obrero Monárquico Alfonso XIII. Tela. Ese partido yo lo descubrí buscando en los periódicos, y ese no lo quieren estudiar porque a quienes les rechina el socialismo es a los del Partido Socialista reinventado en Alemania después de la Guerra Mundial, que estamos sufriendo, que no tiene que ver con el otro Partido Socialista, aunque sea continuidad también del nombre. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, lo que nos concede el IDEA para estas conferencias, así que agradecemos su presencia y esperamos que hayan aprendido algo más sobre qué fue región.